Ya que esto es solamente la representación del apoyo y no confundir con la representación de la deformación. Porque yo sé que un ejercicio, por ejemplo, pero que ya más para el examen final, les pide, se les plantea, suponerle este esquema de la tabla 3, y ustedes les piden que hagan el diagrama momento de esta losa, nomenclen, o sea, poner los nombrecitos y decir cuántos momentos tiene. Entonces ahí realmente no es necesario que le pongas el diagrama momento número 2 en la si querés, para hacer más completo, no va a haber ningún problema que vos le pongas estos apoyos. A este también, entonces sí que puedes referenciar acá que este es un... Y ahí al otro hay que ponerle la... Exactamente, el tema del encontramiento. Pero eso sí vamos a hacer porque al final de las instrucciones dice referencia. Ok. Entonces vamos a ponerlo así. Entonces para referenciar justamente, o sea, la idea es que entiendan bien qué representa cada lado, porque llegado el momento de colocar las varillas es muy importante entender si el encofrado está planteado de esta manera, esto quiere decir, voy a poner acá para que se entienda bien. Si te dice que tenés un momento A paralelo a este lado, vamos a necesitar una varilla positiva acá, que es para salvar ese momento ACP. Si tenés el momento BCP, o sea, el momento positivo de este lado, ustedes van a necesitar una varilla positiva de este lado. Si ustedes tienen, en este caso dice que hay un empotramiento paralelo al lado A, o sea, sí, paralelo al lado A, acá va a estar representado la varilla de empotramiento y la varilla de empotramiento tiene un refuerzo, un montaje que va perpendicular a eso. Y el momento torsor, que ya habíamos hablado, que están en estas esquinas, en este caso. Entonces, esto es para, o sea, ubicar dónde está nos sirve para saber dónde vamos a colocar las varillas. Entonces, si por ejemplo estaba girado, sea hacia arriba, a la derecha o hacia abajo, por supuesto esto tiene que girar también de acuerdo a dónde está realmente nuestro compramos. Nosotros no podemos representar siempre así, porque al final el que te va a armar después la losa no va a interpretar que vos le quisiste poner así nomás y no giraste, tenés que colocar como corresponde, por dónde van las armaduras y demás. Entonces tenés que adaptar a donde está ubicado. ¿Se entiende? Entonces, solo para dejar en claro, vamos a ponerle un ejemplo en este. Si era este caso y tienen que hacer esto mismo, ustedes harían así. Acá está el lado A, acá está el empotramiento del lado A, positivo del lado A, acá está el positivo del lado B, y en estas dos esquinas está mi momento torsor. Y por supuesto completan cuando estaba mencionando los apoyos. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que yo pongo en dos lados nada más, o sea, en este caso elegí poner abajo y a la derecha. Acá elegí poner a la derecha y arriba. No hace falta, porque hay mucha gente que se confunde y quiere poner esto mismo, entonces acá también hacer así y acá también hacer así. No hace falta, porque sea que vos mirás de este lado, vas a ver así. Si vos mirás de este lado, en cambio vas a ver así. O sea, sigue siendo la misma deformación, solamente es decisión de si vos estás mirando de izquierda a derecha o de arriba a abajo. ¿Se entiende? Entonces no hace falta que ustedes llenen de gráfico los cuatro lados. ¿Ok? Entonces esta es mi tabla 13. Ya les expliqué los momentos. Habíamos hablado que en la tabla 12, por ejemplo, había tres momentos. Tenemos tres columnas de momentos nada más. En la tabla 13 tenemos 1, 2, 3, 4 momentos. O sea, no importa que otra vez se duplique, digamos, el momento torsor, son 4 momentos diferentes los que tenemos en este ejercicio. Y se
dan cuenta que a diferencia del otro caso tenemos tres reacciones. Otra vez pasa por el hecho de que si yo analizo mis vigas que están directamente en el lado A, que son esta y esta, las dos están teniendo la misma condición, o sea, las dos están recibiendo cargas simplemente apoyadas. Porque en esta viga no tiene ninguna condición diferente ni acá tampoco, por eso hay una sola columna de RA, porque las dos reciben el mismo valor de carga. Pero en los lados B vemos que ya diferencia, porque esta viga del lado B recibe parte del empotramiento y por supuesto recibe una mayor carga a raíz de eso. En cambio esta viga que está en el lado B no. Siempre el que termina en un 3 representa el lado que está empotrado. Y el que termina en una C representa el lado simplemente apoyado. Entonces, quiere decir que acá yo voy a futuramente cargar mi RB3 y acá estaría mi RBC. ¿Entiendes? Bueno, las otras tablas, para no gastarles todo el tiempo en eso, básicamente lo que tienen que tener de referencia, como les estaba diciendo, siempre tener en cuenta dónde está ubicado, que están siempre los momentos positivos y el hecho de que del lado que están analizando dónde está el empotramiento, ese es el que va a tener esa deformación y el que les va a realmente guiar son las columnas, que ella les va a decir, por ejemplo, viendo esta columna nosotros ya sabíamos que el momento negativo estaba hacia el lado A, ¿se entiende? Por ejemplo, uno más para estar bien claro. Después del examen les salgan tablas diferentes. La tabla 14, que tiene dos empotramientos pero enfrentados, A y B, en este caso les muestra. Acá solamente hay dos posibilidades de giro, los otros que estén arriba y abajo. Y acá te das cuenta que sí, es claro el limitante. El A es el que está perpendicular a los empotramientos y B el que está paralelo. Entonces, en este giro, por ejemplo, este sería A y este sería B. O sea, dar la vuelta a lo que sería nuestro gráfico. Y al armar esto, el diagrama de momento, ya sabemos, si ven su tabla, CP, momento A negativo, momento A positivo, momento B. Este ya no tiene momento torsor, si ven la tabla 14, no tiene momento torsor entre las opciones. Y en cuanto a reacciones, bueno, a ver qué otra dice que RA y RB nada. Bueno, ¿por qué se da eso? Porque ya sabemos que el negativo va a estar del lado A. Viendo el lado A, este apoyo del lado A está empotrado y este también está empotrado. Entonces sabemos que acá y acá va a haber momento negativo y en el medio va a estar el positivo. Solamente que acá es el mismo
única columna de momento A negativo. Se calcula una vez, pero ustedes conceptualmente tienen que saber que es el mismo valor colocado en ambos extremos. O sea que habría varilla acá y varilla acá, en otras palabras, de empotramiento. Poniendo como mostró el profe, acá estarían los empotramientos. Y bueno, en este no vamos a poner apoyo porque ya están empotrados esos lados, ¿verdad? A diferencia de lo que pasaba en el otro. Bueno, y en el lado B vemos que otra vez solamente menciona el momento B positivo porque otra vez el lado B, sus apoyos están simplemente apoyados. Y esta losa no tiene momento torsor porque las cuatro esquinas ya tienen por lo menos un lado empotrado, entonces ya no hay posibilidad de ese efecto torsor. Entonces por eso desapareció. ¿Hasta ahí me siguen bien? Y el motivo de que acá RA y RB solamente es así, no está diferenciado como en esto, por más de que vemos que hay empotramiento, es porque solamente nos vamos a tener que molestar en llamar diferente a la reacción si en el mismo lado hay diferentes situaciones, como era en este que hay un lado B empotrado y un lado B simplemente apoyado. En cambio en este, los que están empotrados son ambos lados B y están simplemente apoyados ambos lados A, o sea, no hay por qué diferenciar porque va a ser el mismo peso. Entonces, este es RA simplemente y este es RB. ¿Se entiende? Solamente van a ver que en la tabla diferencia si en el mismo lado hay diferentes situaciones. Si los dos lados tienen la misma situación, sean simplemente apoyados o empotrados, no hace falta diferenciar. Este es el más complejo de toda la tabla 15. La 16 y la 17 sí, ese ya les dejo su cargo porque si la 15 entienden, el resto ya le va a hacer simple. ¿Por qué la tabla 15 es la más compleja? Porque ella tiene todos los momentos y todas las reacciones. O sea, tiene 5 momentos y tiene las 4 tipos de reacciones. Y encima, en este, no hay una forma como en los demás de identificar así simple vista cuál es lado A, lado B. Porque si vemos el gráfico, A está perpendicular a un empotramiento y paralelo. Y también el B está perpendicular a un empotramiento y está en paralelo. Entonces, ahí sí, si me prestas tu tabla de 15, por favor. Lo que tienen que hacer para interpretar adecuadamente, si el comprador les plantea diferente a lo que está acá, ustedes simplemente agarran su tabla de Kalmanov y van girando de acuerdo a cuál es la situación que ustedes tienen. Por ejemplo, si yo, supongamos que es así, mi empotramiento en mi tabla de mi comprado. Entonces yo agarro mi tabla y giro para que se adapte a este gráfico que yo tengo. Entonces ahí me dice que este ahora es mi lado B y este es mi lado A. ¿Se entiende? O sea que van girando la tabla hasta que se adapte al gráfico que están teniendo en su encofrado. Entonces este quedaba B y este quedaba A. ¿Se entiende? Bueno. Y en este caso justamente, gracias, por eso este tiene todos los momentos y todas las reacciones. Porque si analizamos acá, esto va a estar así del lado A, va a estar así también del lado B, y queda una esquinita libre que va a estar todavía en el momento torsión. Entonces por eso tiene los 5 momentos de esta tabla. Acá sería MA negativo, MACP, MB negativo, MBCP, y le completan con la graficación su correspondencia. ¿Se entiende? Y tiene también, si ven la tabla Kalmanov, ese sí tiene, dice
RA3, RAC, RB3, RBC. Porque acá sí claramente vemos que cada viga que está en los lados tiene diferentes situaciones. Siempre, como le dije, el 3 es el que está empotrado y la C simplemente apoyada. Entonces, acá nosotros colocaríamos el RA3, acá el RAC, acá el RB3 y acá el RBC. ¿Se entiende? Entonces, el 16 es el que tiene 3 empotramientos y el 17 es el que tiene 4 empotramientos. Ese ya van a ver que, por ejemplo, el 16 sí es claramente van a poder girar sin problemas, porque como tiene 3 lados empotrados, es evidente cuál es el lado A a diferencia del lado B. Entonces, va a tener otra vez 4 posibilidades de giro, pero es fácil de diferenciar el lado A del lado B, porque hay una referencia. En la tabla 17, en cambio, va a pasarle lo mismo que le pasó con la tabla 12, que como ahí, este era todo simplemente apoyado. En la tabla 17 todo está empotrado. Entonces ahí, mi lado A de nuevo vuelve a ser el que está en horizontal y mi lado B va a ser el que está en vertical, en la tabla 17. ¿Se entiende? ¿Cómo sería el gráfico del Del 17? sería acá acá y acá, porque ahí todo va a estar empotrado. Ahí vas a tener empotramiento en los 4 lados. Este es A, este es B. Entonces lo vas a tener así en este lado. Y también vas a tener así en este lado. Claro. Está igual. Y lógicamente este no tiene ni por casualidad momento torcido. Y en el de tabla 16 sería que va a estar un lado así y otro lado así. Porque en el lado B, por ejemplo, va a tener un lado empotrado y el otro libre. Pero el lado A sí tiene dos empotramientos en ambos lados. ¿Se entiende? Entonces, acá lo principal de esta parte entonces es, por un lado, identificar bien cuál es el lado A y cuál es el lado B de cada tipo de losa, para con eso poder entrar adecuadamente en hacer lambda A sobre B, o si no verifica, hacer lambda B sobre A. Y a raíz de eso, entrar en el sector, la sección correcta de la tabla Kalman, en A sobre B si es arriba y en B sobre A si es abajo. ¿Ok? Bueno, y para terminar, o sea, en su formulario que les había dicho, colocan esto y de referencia recuerden que pueden poner transcribir la tabla de Kalman con sus coeficientes. O sea que si era de la tabla 14, traerían esto mismo con los coeficientes que corresponden a la calle Borrell. Nosotros nos salía, por ejemplo, lambda 0,75, entonces traerían así 0,75 y traerían todos los valorcitos que corresponden a 0,75. ¿Se entiende? Porque eso nos va a servir mucho para los siguientes pasos, para la verificación de la flecha y para el dimensionamiento en sí. Esta parte puedo hablar. Ahora paso 6, verificación de la flecha. Este paso
estar en centímetros, ¿sí? La verificación de la flecha, ¿se acuerdan que ya les expliqué que flecha se refería a la distancia de deformación entre su línea ideal, que es la parte horizontal, y cuánto se deforma para abajo, ¿verdad? Esa es la flecha. En este lo que se verifica es, por un lado, lo que se llama flecha total, que es la flecha que se genera a raíz de las decisiones que nosotros tomamos, o sea, a raíz del espesor que nosotros le pusimos y de la carga distribuida que nosotros calculamos para esta losa. En cambio, la flecha admisible es la flecha que se permitiría de acuerdo a la distancia que tiene tu losa. Entonces, lo que se hace es comparar flecha admisible con flecha total. Si nuestra flecha total es menor a la flecha que admite, o sea, la admisible, estamos bien. Si resulta que nuestra flecha total, por nuestro espesor, por nuestra carga y demás, es mayor a la flecha admisible, ahí significa que, primera alerta, nos equivocamos en el espesor que le pusimos. Entonces teníamos que regresar al predimensionamiento, cambiar el espesor y volver a calcular todo hasta llegar a la verificación. Por eso que le dije que es tan importante el predimensionamiento. Y les aviso, por más de que el profesor les ponga el espesor en el examen, puede darse el caso que no verifique. Tiene que creo que les permitía nomás seguir, pero remarcando el hecho de que no verificó. O sea, no sé si les hablo de eso, pero creo que como son todas losas medio grandes y no tan pesadas, lo más probable es que sí les verifique, no van a tener, y más teniendo de mínimo el 10. Antes nuestro mínimo era 8, entonces claro, con 8 centímetros sí era muy probable que sí fallara. Entonces ahora teniendo como mínimo de espesor 10 ya es menos, se reduce esa posibilidad, pero siempre tienen que dejar constancia de que verificó el espesor de losa, ¿sí? Bueno. Bueno, vamos a poner paso 6.1 porque tienen unos pasivos. La D, esta D significa rigidez del hormigón. Todo lo que son valores numéricos que les puse ahora, sí son constantes, digamos. En cambio, lo que está en formato número, sí son valores que, solo para que sepan, esta parte que puse acá entre paréntesis, la diapositiva creo que está más desglosada, digamos, yo puse todo el número para que sea más fácil. Esto representa la E, que significa elasticidad. Este numerito, el 1/6, representa μ. Pero como ese sí, μ siempre va a estar 1/6, no hay por qué diferenciar. En este, ya les aviso, el resultado de la rigidez del hormigón siempre sale con 2 dígitos de millón, o sea, 24 millones, 32 millones y numeritos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta que no se ve 32 millones, le sale 3.200.000, ahí ustedes ya tienen que ser, no, algo dice mal. Papá se olvidaron de un 0 del 21.000, o en vez de elevar al cubo, elevaron al cuadrado, pero siempre te sale 2 dígitos de millón. Y mucha atención, como les dije, esto se trabaja en centímetros. Por suerte acá, el HP cuando habíamos calculado ya estaba de hecho en centímetros, así que no hay problema por ese lado. El FCK, ¿se acuerdan que era dato que hablamos al principio? El FCK ya está en kilogramos centímetro cuadrado, así que no hace falta ninguna conversión en este paso por lo menos. En los pasos siguientes sí hay cosas que vamos a tener que transformar. ¿Se entiende?
Esta es la unidad de medida del, o sea, perdón, los valores a tener en cuenta. Se dan cuenta que acá se usa el WSP que nos daba la tabla de Kalmanov. En la primera columna es WSP, por eso que ya antes se calcula eso, la constante de Kalmanov. Se trae el numerito. La Q, acá sí tienen que prestar mucha atención de que si calcularon el análisis de carga, por lo general la Q está en toneladas sobre metro cuadrado. Porque acá no se trabaja ni en toneladas ni en metros, kilogramos y centímetros lo que hay que trabajar. Entonces, vamos a hacer así. Para hacer una conversión directa, ya simplificando todo lo que hay que simplificar, si hacen dividido 10, ya automáticamente el resultado le va a quedar en kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ok? No se olviden de hacer esa conversión porque si usan la Q tal cual, 0.77 por dar un ejemplo, traen acá 0.77 les va a salir mal el resultado, tenía que ser 0.077, ahí recién va a estar la unidad de medida de kilogramos centímetro cuadrado. Y no olvidar que la longitud menor tiene que estar en centímetros. La D ya teníamos en el caso anterior y ellos van a tener la flecha instantánea. La flecha total es simplemente la flecha, sí, flecha total es flecha instantánea por 2. Eso es más simple. Longitud menor, no se olviden que esto tiene que estar en centímetros, por favor. Allí vamos a tener la flecha admisible. Todo eso era para verificar que, como le dije, la flecha admisible siempre tiene que ser mayor o por lo menos igual a la flecha total. Si resulta que nuestra flecha total supera a lo que permite lo admisible, por eso les dije que ya sí que el espesor estaba mal planteado, hay que regresar en el predimensionamiento y hacer todo el proceso. ¿Ustedes dicen que no tienen? De la mitad de lo virtual. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Sí. Bueno, esta es la verificación de la flecha, como le dije que más que nada es una forma de verificar que estamos bien por buen camino. La segunda verificación recién es cuando llegamos al dimensionamiento, que hay una fórmula que se llama D mínimo,
que es para volver a reconfirmar si el espesor está bien o está mal. Bueno, ya tenemos hasta ahí y ahora sí ya vamos al cálculo de esfuerzo. O sea, en el cálculo de esfuerzo ahí vamos a saber el valor numérico de la deformación, tanto de los momentos como de las fracciones. Paso 7. Cálculo de esfuerzo. Este de nuevo es en metros, el otro era en centímetros y este otro era en metros. ¿Cómo que se ve que varía? O sea, creo que es un por ejemplo, Yo creo que más que nada radica en el hecho de que este que te das cuenta medio independiente, solamente sirve para verificar si está trabajando bien. Y porque los datos como el FCK y tu HP estaban originalmente en centímetros, por eso se trabaja en centímetros de referencia. Porque va a ser de hecho un poquito más molestoso tener y cambiar la unidad de medida, esto siendo que no altera por lo menos para el resto de los valores que ya son adicionales. En cambio en este tu cálculo de esfuerzo, sí, tus datos tienen que estar en toneladas y en metros. Ese es el valor normal que se maneja tanto para momento y para reacción después que es toneladas sobre metros. Entonces, más que nada por los datos que maneja cada paso, el cambio que va teniendo. Bueno, en el cálculo de esfuerzo, como le dije, vamos a analizar los momentos y las fracciones. En ese el profesor creo que les mostró. En el PDF que les pasé, de hecho, esta primera parte, ahora no les voy a poner, pero les aviso nomás. Esto es solamente un desglosado, digámosle, de los pasos de momento y reacción y el porqué de cada cosa. Pero es más, al costadito les puse simplificado, que es lo que realmente el profesor utiliza. Y eso es lo que les voy a explicar ahora. Acá en su cálculo de esfuerzo ustedes pondrían una tabla que van a poner así. M mayúscula va a representar la nomenclatura de los momentos que tengan en esa tabla que a ustedes les haya tocado en su ejercicio parcial o trabajo práctico. M minúscula es el coeficiente Kalmanov. Coeficiente Kalmanov. O sea, lo que hicimos en el paso de la constante. O sea, allá. Después viene un valor de K, que para el profe K es la carga distribuida multiplicada por la longitud menor al cuadrado, una constante porque se va a replicar eso en la fórmula. Y el momento sí ya calculado es simplemente la multiplicación de M minúscula con el coeficiente de Kalmanov, dependiendo de cuál es el momento que estamos analizando, multiplicado por el valor de K, o sea, multiplicado por la longitud menor al cuadrado de otras palabras. Y esto, su unidad de medida es tonelada por metro, no sobre metro. Bueno, solo para que entiendan aquí bien. Entonces, el momento originalmente era coeficiente Kalmanov por U por longitud menor al cuadrado. El profe, para simplificar nada más, es que a esto le llamó M minúscula y a esto en conjunto le llamó K. Porque si se ponen a pensar, vamos a hacer de un rato, pero en la tabla 2, ¿se acuerdan que había tres momentos nomás? Momento ACP, BCP y momento torsor. Es decir, ustedes lo que van a hacer, esta parte se mantiene invariable porque en la losa va a ser siempre la misma Q, la misma carga distribuida y la misma longitud menor. Por eso es que el profe ya dejó eso como una constante, o sea, se calcula y va a ser el mismo número.
pero el coeficiente Kalmanov sí va a ser diferente dependiendo de qué momento estamos analizando. Si era la tabla 12, ustedes harían así. El coeficiente de MACP, el coeficiente de MBCP y el coeficiente de momento torsor multiplicado por esto, que sería la K. ¿Se entiende? Entonces, solamente acá él hace en formato tabla, donde ustedes van a, en esta parte, poner justamente el nombre del momento que figura en la tabla Kalmanov. Vamos a poner este de ejemplo. Acá ponen el numerito del coeficiente que traen de la tabla. Acá ya colocarían el valor numérico de multiplicar ya estos dos números, porque si hallan ese número, ya va a ser igual acá, ya va a ser igual acá, entonces se repite nomás el número, ¿se entiende? Creo que el LM es tu lado nomás, ¿no? Sí, longitud menor. Elevado al cuadrado. Y este ya es simplemente la multiplicación de este por este. ¿Se entiende? Entonces, independiente de qué tabla sea la que ustedes están analizando, lo único que va a variar es, por ejemplo, la cantidad de momentos que tengan, como vimos en las otras tablas. La tabla 12 solamente tiene 3 momentos, a partir de la tabla 13 ya tenía 4, la tabla 15 ya tenía 5 momentos. Entonces va a ir variando la cantidad de coeficientes, la K va a ser una constante una vez que calculen, y después multiplicar los valores para tener sus respectivos momentos. ¿Se entiende? Y después en esta tabla él lo nombró así realmente, pero digámosle que es por el tema de la sección ya, o sea, sería el valor final de ese esfuerzo. Puso cabeza. Acá después está RS le puso también, ¿verdad? O como dice la parte de reacción este semestre. Reacción. Ya no se complicó ahí. Ok. Bueno, pero en un semestre le puso RS. Bueno, no pasa nada si con el reacción. Bueno, lo que sí tienen que entender es que acá por supuesto no tenemos porque acá abajo recién vamos a calcular las reacciones. Acá en esta franja calculamos los valores de momento. Acá abajo recién vamos a calcular los valores de reacciones. Prácticamente es lo mismo que hicimos con la parte de momentos en el sentido de no traer los nombres. En la tabla 12, por ejemplo, solamente había RA y RB, ¿verdad? Entonces traíamos la nomenclatura, traíamos el coeficiente que le corresponde, la K se sigue usando también, que va a seguir siendo el mismo número que calculamos acá, sigue siendo acá. Si quieren ya pueden volver a poner el número, no hay problema. Acá en este momento ya calculamos acá, en este momento. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular la reacción? La reacción depende del lado que estamos calculando. Voy a poner en azul lo que era la interpretación general y después como el profesor realmente pone en su formulario. Reacción se asemeja a la misma forma de la fórmula de momento, en el sentido de otra vez el coeficiente de Kalmanov, pero de la reacción correspondiente, lógicamente, también se multiplica por la Q y también se multiplica por la longitud menor elevado al cuadrado. Por eso es que se mantiene esa constante de K que les dije hace rato. La diferencia está en que se divide con la longitud de la vía que están analizando. Si estamos analizando la reacción del lado A, se divide con la longitud. ¿Se entiende? Y bueno, se
sería lo mismo, pero el lado B, pero ahí se divide con la longitud P. RB sería coeficiente Kalmanov de RB por longitud. Esta es la forma larga de interpretar. El profe, ¿cómo reinterpreta esto? RA, usando sus formas de nombrar las cosas, él le llama, así como M minúsculo era su coeficiente de Kalmanov para el momento, R minúscula es su coeficiente de Kalmanov para la reacción. Dijimos que como sigue apareciendo la pura longitud menor al cuadrado, y le dijimos que eso representa K por K dividido la longitud A. Ese es abreviado de acuerdo a los valores de producción. Lo mismo en B. Si es que es una tabla como la tabla 13, la 15, que hay diferentes opciones de reacciones, no se deben a preocupar, porque ahí lo único que va a variar es, por un lado, por supuesto, realmente lo único que va a variar es el coeficiente. Si hay RA3 y RAC, lo único que cambia es el coeficiente correspondiente, porque la K es la misma para las dos y la longitud A sigue siendo la longitud A, eso no cambia, ¿entiendes? Solamente el coeficiente es lo que varía dependiendo si hay diferentes consideraciones en cuanto a las reacciones. Y lo otro, la reacción, si quieren esto, pueden poner acá encima de esto si es práctico. Y no olviden que este sí queda en toneladas sobre metros unidades medidas. Este queda en toneladas por metro y este queda en toneladas sobre metro. Si se acuerdan en resistencia de materiales, cuando hacían lo del primer parcial, les ponían las Q y le decían, no sé, 2 toneladas sobre metro, porque es por cada metro está actuando tanto valor de tonelada. Entonces lo que significa es, por eso esa es la nomenclatura para reacción. En cambio, el de momento, ese indica brazo de momento, o sea, es por cada metro recorrido va avanzando cierta cantidad de toneladas. Por eso fuerza por distancia ya sería la parte de momento. ¿Van bien o les estoy variando? Mucha y un poco. Se sobrevive. Ok. Pero están anotando esas clasificaciones igual, porque les digo siempre, si es que vuelven a repasar y les surge alguna duda, me pueden escribir sin problema para aclararle las dudas que les surjan antes del examen. Después del examen. No, es que ya tuve casos donde la gente en el examen me escribía y yo, no, eso no. El examen. Y acá volvemos a sentirlos. Creí que lo he aprendido, es un ping-pong para nosotros.